La flexibilización de restricciones ha sido bien acogida por todos los grupos representados en la Cámara Foral, pero también todos coinciden en pedir prudencia para no tener que dar pasos atrás. A escasas horas del levantamiento de casi la totalidad de las restricciones en Navarra, ha sido la frase que más se ha escuchado en el Parlamento. Creo que efectivamente es una buena noticia. Una grandísima noticia. Nos parece una buena noticia. Excelente noticia. Todos los partidos asumen con entusiasmo esta nueva fase. Estamos muy contentos de que podamos ya celebrar y acudir a los eventos con aforos importantes y disfrutar de una vida sin restricciones, pero tenemos que reconocer que la pandemia todavía no ha terminado. El arco parlamentario solicita a la ciudadanía navarra cautela ante este nuevo escenario para no dar pasos atrás. Tengo que pedir que siga con la responsabilidad que ha demostrado, con una paciencia infinita y con una solidaridad y bienestar durante mucho tiempo, que no ha sido fácil. Que lo viva con ilusión, que lo viva con esperanza, pero también con responsabilidad, ¿no? Como lo han estado haciendo a lo largo de toda pandemia, ¿no? Porque recuerdan que aunque el virus tiene un impacto menor, sigue circulando en ondas estacionales. Final de las restricciones, no final de la pandemia o no final del problema. El virus sigue estando en la calle y yo creo que hay que ser prudente. No ha acabado del todo, que es indispensable seguir manteniendo unas medidas preventivas como la distancia social y el uso de mascarilla, fundamentalmente en interiores. Este nuevo contexto hacia la ya ansiada normalidad también obligará a todos los partidos a reflexionar y tomar medidas para hacer frente al deterioro en la salud mental de las personas más vulnerables. Uxue Barcos, portavoz parlamentaria de Geroa Bai, bienvenida. Gracias, un placer. ¿Cómo encara Uxue Barcos este recién estrenado curso político? Bueno, como siempre, con un argumento atenazante que es la aprobación de presupuestos. Siempre consume muchas energías, es una de las grandes leyes, de las leyes importantes, y además es verdad que es una ley que aporta una enorme estabilidad ordenadamente, cuando se produce ordenadamente, al conjunto de las políticas que llevamos a la sociedad, ¿no? Y en estos momentos, prioridad clarísima, presupuestos. Vamos a empezar precisamente por esa parte económica en esta entrevista, porque en boca de todos está ese año de la recuperación, el 2022 como el año que lo va a cambiar todo después de una pandemia que nos ha venido complicando los últimos meses, pero para eso ustedes tienen que mover ficha, las instituciones y los grupos políticos. ¿Han empezado ya a negociar esos presupuestos? Sí, estamos trabajando y lo estamos haciendo desde que arrancaba, como digo, el curso político, y es verdad que además es una ley que tiene también, lógicamente, trabajo previo en los meses anteriores, ver cómo se están comportando, bueno, pues de determinadas magnitudes en este año, hacer previsiones de cómo puede llegar el que viene, y tiene especial importancia, como decíamos, precisamente por eso, porque 2022 debe ser el año en el que iniciemos una senda de crecimiento, de vuelta a la normalidad, después de todo lo que la pandemia nos ha dejado roto y ha dejado muchas cosas, también en el ámbito y en la materia económica, y en ese sentido es importante. ¿Y qué sensaciones tiene? ¿Cree que se van a poder aprobar antes de finalizar el año, como decía la presidenta Chivite? Debiera ser, es el escenario ideal, y desde luego yo creo que todos vamos a trabajar en esa senda. Decía recientemente que sigue apostando por este gobierno de coalición, ya hemos superado ese ecuador de la legislatura. ¿Qué sensaciones tiene ahora? ¿Cómo ve también al Partido Socialista como principal socio de gobierno? Bueno, yo he defendido desde el primer día de esta legislatura, primero, algo que defenderé siempre, y es que hay que leer los datos, lo que la ciudadanía expresa a través de las urnas, y en ese caso teníamos muy claro que había mayoría suficiente para un gobierno progresista. Es verdad que la historia de Navarra, y en este caso el papel del Partido Socialista, no solía terminar en ese punto. Había una convicción por los actuales dirigentes del PSN, una convicción por los dirigentes de Geroa Bai, y por ese encuentro de mayorías que, siendo un gobierno en minoría, es dificultoso en el Parlamento, pero un gobierno con solidez. Estamos hablando de que el grueso de los votos de la Cámara se concentran en torno al gobierno actual. Bueno, pues había que trabajar por ello, y desde luego siempre he sido en este sentido un agente muy activo y además muy convencida. Repito, era un hito en la historia más reciente, en la historia democrática de la política de Navarra, y había que hacerlo realidad, algo impensable en el año 2007,
algo impensable en el año 2011 y que en esta ocasión se producía. Usted me preguntaba por el Partido Socialista, repito, sus dirigentes lo estaban expresando de esa manera, y cierto es también que en este caso y en esta ocasión, en 2019, un agente político esencial, que es Geroa Bai, yo creo que dibuja una realidad en la que ese gobierno es posible. ¿Con tensiones? Sí, existen, pero desde luego al final con vocación de acuerdos, que es lo que se está produciendo a lo largo de estos 2 años, a pesar de que hay quien desde otros puntos de la oposición o desde las bancadas de oposición se empeñan en resaltar las diferencias con algunas políticas que no podemos compartir, no tanto por las políticas en sí mismas, sino por cuestiones de actitud en torno a cómo entender lo que son los derechos de todas las navarras y de todos los navarros en determinadas materias, pero repito, siempre con vocación de llegar a acuerdos, porque creo que esa es una parte también muy importante de la política, para lo que nos eligen también la ciudadanía, que es la capacidad de llegar a acuerdos y de reconducir las cosas. ¿Esa sintonía general, por tanto, va a permitir agotar la legislatura? Yo creo que sí. Desde luego, en estos momentos yo creo que nadie piensa en una legislatura que se agotara, salvo, en fin, un imprevisto que en estos momentos no acertamos a ver. Pero más allá, como digo, de esas lógicas tensiones propias del día a día, todo hace pensar en una legislatura en la que yo creo además que nos debemos pensar francamente en estos momentos, en un clima de inestabilidad política, con la crudeza de las condiciones, de muchas de las condiciones que nos deja la pandemia, sería una irresponsabilidad. Vamos a hablar también de esas discrepancias que apuntaba, por ejemplo, en cuanto al convenio económico. ¿Por qué piden revisarlo? Vamos a ver, no son discrepancias. En este caso, lo que Geroa Bai ha expresado, yo creo que quien quiere vivirlas en esos términos se confunde. Geroa Bai ha traído en varias ocasiones un debate al Parlamento, que es donde creemos que se debe dar. Un debate no partidario. Es verdad, este no puede ser un tema que sea utilizado para generar réditos políticos, o réditos partidarios, pero es un debate político que tenemos que iniciar en el Parlamento y trasladárselo con seriedad al conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Primero, porque la ley del convenio es una ley que tiene ya un par de décadas, 3 décadas, perdón, no un par, no, 3 décadas ya largas, que lógicamente es una ley que llega en un momento en el que el mapa de los impuestos en el conjunto del Estado, como en el conjunto de Europa, era uno. Hoy hay impuestos nuevos que no existían cuando se aprobó la ley. Es el IVA, es determinadas imposiciones nuevas y las que nos van a llegar, tasa Google, tasa Tobin. Navarra tiene que tener capacidad para regularlas. Puedo poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. La reciente decisión del Gobierno de Sánchez, el pasado mes de julio, de rebajar un 10% el IVA de la luz, que no ha conseguido rebajar la factura de la luz, y esto es muy importante porque si lo hubiera conseguido, dijimos desde el primer momento que nos parecía una mala medida, pero una mala medida porque no iba a conseguir su efecto, porque ese margen se lo iban a comer las eléctricas y así ha sido finalmente. Bueno, pues esa decisión a Navarra le cuesta 5 millones de euros al trimestre, 20 millones de euros al año. ¿La hubiéramos tomado? No lo sé, pero se ha tomado por nosotros. ¿Por qué? Porque el IVA no está en estos momentos regulado por Navarra. Sí gestionado, recaudado, pero no regulado. Y esto es muy importante, porque las cuentas de Navarra, teniendo en cuenta que no manejamos otras magnitudes, se organizan en torno a en fin, variables muy concretas y cada vez menos potentes. Y es, a nuestro entender, esencial. Hemos dicho también que hay que revisar el modo en que se está procediendo al pago de la deuda, de las deudas de la Administración del Estado. De ninguna manera hemos dicho que no hay que pagar la deuda que se genera por esa relación de bilateralidad. Es que creemos que estamos pagando una parte de deuda que no le corresponde a Navarra. La responsabilidad es una cosa y la inacción es otra. Y luego, pues la verdad es que es un debate en el que al final hemos escuchado cosas tremendas, como pensar que los derechos históricos emanan de la Constitución del 78. Y eso no es un error. Estoy mirando ahora al principal grupo de la oposición y del Parlamento, a Navarra Suma. Eso no es un error en la concepción, eso es directamente mentir a la ciudadanía. Pero bien, como digo, no son discrepancias, son debates que tenemos que traer, que efectivamente compartimos en una gran medida y que habrá que gestionar. Quizá la divergencia está en la manera en que entendemos que hay que defenderlo, en este caso con la Administración del Estado. Ahí sí, creemos que hay que ser mucho más peleones. En Geroa Bai lo fuimos la pasada legislatura. Llegamos a reconducir unas cuestiones bien básicas y bien importantes en torno a la aportación de Navarra del Estado, recuperando
recuperando decenas y decenas de millones de euros para las arcas navarras. Sí, hay que ser más peleado. Veremos si hay avances pronto sobre este asunto, pero hablando de negociaciones con el Gobierno central, ya en diciembre, el 1 de diciembre, se firmará esa transferencia de las competencias de tráfico que usted firmó en 2018 con Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, no lo firmé, lo acordamos, y lo acordamos con compromiso público, tanto por parte del Palacio de la Moncloa como por parte del Gobierno foral de Navarra. Es una transferencia esencial en el autogobierno de Navarra, de una enorme importancia para el día a día y el bienestar de las navarras y de los navarros, y por lo tanto yo creo que era muy importante acometerla. No es la única, hay otras y tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, investigación y desarrollo nos parece importante, becas universitarias, el traer a nuestras propias necesidades. En el caso de tráfico es una de las competencias que da razón de ser a la Policía Foral y es absolutamente importante. Pues asistiré con un enorme orgullo y desde luego creo que con la misma satisfacción que el conjunto de la ciudadanía de esta comunidad a la firma de esa transferencia, que en este caso corresponderá al actual gobierno con el gobierno de Pedro Sánchez. Creo que es una manera de trabajar, de hacer las cosas, empujar, como digo, para que cosas que parecían imposibles no hace más de 4 o 5 años, llevábamos 20 años con sucesivos gobiernos de Navarra Suma y sin una sola transferencia, se han visto materializadas con el impulso y el empeño del gobierno anterior y la materialización del actual gobierno. Hablaba de educación. ¿En qué otros ámbitos o materias se tiene que avanzar a su juicio en el autogobierno? Clarísimamente, como decía, sobre todo ordenar las cuentas. Esta es una reflexión que tenemos que hacer claramente. Mire, como decía, las políticas fiscales, las políticas impositivas se mueven, son muy vivas y por lo tanto tenemos que adaptar nuestras propias leyes a ellas, porque si no Navarra, como digo, terminará perdiendo esa capacidad y ese impulso. Yo creo que en materia de autogobierno esta es una cuestión esencial y, como digo, quedan por cumplir muchas transferencias de las que nos dimos en la Lorazna y que, como digo, llevan demasiado tiempo sin ser acometidas con convicción, con empeño y con mucho empuje por los sucesivos gobiernos de Navarra que han sido hasta el año 2015. Vamos a hablar, si le parece, también de Guero Abay. Su formación cumple 10 años. Sí. ¿Qué balance hace de su actuación? Pues fíjese, la verdad es que el otro día, y lo comentábamos en la ejecutiva, los socios de Guero Abay, que han sido 10 años que, en este momento, en los que, bueno, primero, aquello era el sueño de 4 locos. Yo creo que el empeño que pusimos en otra manera de hacer política y sobre todo en defender un espacio de sujeto político para Navarra que es muy importante, y ya aquel mismo año, aquel 2011, y es un año que yo personalmente lo vivo con mucha intensidad por tantas cosas, aquel 2011 conseguimos un escaño en el Congreso de los Diputados. Cuando digo conseguimos, todas aquellas personas que votaron a Guero Abay, un escaño que era inesperado, pero que yo creo siguió profundizando en dar una voz a Navarra de otra manera, de la defensa de sus intereses y de la solidaridad de otra manera en el Congreso de los Diputados en Madrid, y en solo esos 10 años yo creo que ha cambiado el mapa político de Navarra evidentemente, y es verdad que el papel de Guero Abay en ese sentido es fundamental. Es muy difícil pensar en un gobierno como este si no existiera el protagonismo político que los electores navarras le dan a Guero Abay. Sería muy difícil pensar en un cambio de gobierno como el anterior, no solo por mor de Guero Abay, por supuesto, pero ese cambio de escenario político que desde 2015 hasta aquí se ha producido de los 40 años anteriores, tiene un protagonista claro y, por lo tanto, hombre, pues yo creo que una satisfacción importante para las mujeres y hombres que conformamos Guero Abay el haber traído una opción política o recoger ese espacio político que tiene como objeto fundamental clarísimamente, bueno, pues una Navarra muy sujeto político en la decisión, en la toma de sus decisiones y, por supuesto, una Navarra progresista y plural. Yo creo que esto es muy importante. Le quiero preguntar también por los retos del futuro de esa formación y de la nueva Geroa Social Verdes, sí, que esta semana va a ser clave, entiendo. Sí, esta semana Geroa Social Verdes, y es verdad, la verdad que, en fin, conformar un espacio político, un partido político en este caso, en tiempos de pandemia ha tenido lo suyo, pero conformamos ya la Conferencia de Navarra, que es el órgano entre asambleas, órgano esencial, y lo teníamos que poner ya, con sobre todo la expresión de nuestra presencia en todo el territorio navarro, y eso era también un reto muy, muy importante.
y claramente con una vocación de trabajar en la misma línea. Es verdad, y la gente a veces lo desconoce, que Geroa Bai es una coalición de partidos que tenía que ordenar una parte importante conformada por PNV y entiendo que por Geroa Social Verdes para la próxima convocatoria electoral, crea reforzada, y en el caso además de Geroa Social Verdes, con esa apuesta que hemos hecho por una política, fíjese, yo me acuerdo cuando empezamos, la gente se reía cuando yo decía social verde, y bueno, pues seguimos pensando que el acometer la necesidad de aunar, compaginar y trabajar de una manera capaz los retos que tenemos para una sociedad, en fin, de futuro, de siglo XXI y especialmente en Navarra, los retos que tenemos a nivel de cuidado del planeta y sobre todo de trabajar nuestro desarrollo económico muy en consonancia y hacerlo y trabajarlo con un posicionamiento claro, progresista, de un estado de bienestar, ese social verde, como en su día pudo haber socialdemócratas, es todo un reto ideológico que, en fin, va teniendo resultados en una comunidad que políticamente, la nuestra, Navarra, ha sido pionera en muchas ocasiones en materia ideológica. Es lo que queremos seguir trabajando y, sobre todo, pasar el relevo a las generaciones más jóvenes que tienen mucho por delante. Bueno, la siguiente pregunta se la va a lanzar nuestro anterior invitado, el portavoz del Partido Socialista aquí en la Cámara, Ramón Azorriz. Quiero que la escuche. ¿Qué tal se entiende con el portavoz del Partido Socialista? Bueno, me sonrío como se sonríe él cuando me la hace, y él sabe que muy bien, y es verdad que incluso en los momentos de mayores tensiones, y a Ramón y a mí nos toca lidiar como a otros protagonistas de este gobierno, pero a Ramón y a mí nos toca lidiar las posiciones de nuestras respectivas propuestas y de nuestros respectivos grupos, lógicamente. Yo creo que sabemos llegar a acuerdos, no siempre va a ser fácil. Y es verdad que, en fin, creo que los dos somos personas vehementes, seguramente, bueno, en tonos diferentes, pero creo que hemos sabido trabajar estos 2 años en algo que muchos pensaban imposible y que creo además que nos lo hacían más imposible a Ramón y a mí. Yo creo que la gente no confiaba, y es verdad que tenemos, en fin, pues seguramente maneras de ser muy diferentes, creo que hemos hecho un buen balance en lo que se nos podía exigir, que era el de trabajar conjuntamente y tratar de sortear olas cuando han venido, y algunas han sido de campeonato. Le pido ahora brevedad para nuestro test rápido con el que queremos conocer mejor a los parlamentarios. ¿Quién es para Uxue Barcos el mejor orador u oradora de la Cámara? Hay gente con mucho nivel, pero si miro a futuro, con proyección de futuro, por la hondura y por la fineza de sus argumentos, sin duda Javier Acama. ¿Y con quién choca más? ¿Con quién tiene más problemas a la hora de ¿Problemas? No, yo problemas no diría nunca. Es verdad que cuando hay posiciones distantes ideológicamente, pues uno, en fin, y en este caso una, pues choca, ¿no?, en la expresión. Pero no diría que con una persona chocó hasta el punto de no poder seguir hablando. Hasta hoy no me ha ocurrido. ¿A quién elegiría para irse de pinchos o a tomar algo? Yo para tomar un pote o unos pinchos por Pamplona elegiría cualquiera, de verdad que sí. Hombre, hay más afinidad con quien tienes más relación, que puede ser Ramón. Desde luego con mi grupo parlamentario procuramos hacerlo de vez en cuando, y ahora que vamos a poder más todavía, pero con cualquiera, de verdad. Si tuviera que elegir un lugar de Navarra, ¿con cuál se quedaría? Hay muchos porque tu historia te lo dice, porque tu familia lo pide, pero hay uno que siempre para mí es referente esencial, por precioso pueblo y además por cercanía en tantos aspectos, que es Uxue. ¿Y su red social favorita? Soy una torpe absoluta, pero reconozco que soy muy guayer. Me gusta mucho Instagram, la verdad es que me gusta tratar de llegar a saber por dónde van los críos, porque te conecta mucho además también con la posibilidad de conectar con medios de comunicación en tiempo y forma. Y la verdad que con Instagram estoy disfrutando mucho. ¿Tienen un grupo de WhatsApp del Parlamento? Sí, claro. Tantos grupos de WhatsApp tenemos todos. ¿Y qué emoticono se utiliza en este grupo? ¿El que más? Sin duda, OK, siempre. ¿Qué serie está viendo ahora mismo? Varias, la verdad que en esto soy muy... Pero una que estoy retomando, pero solo porque la voz más alta, es pedazo de actuación de Russell Crowe. ¿Y su referente no tiene por qué ser a nivel político, en la vida en general? Un referente, seguramente, soy muy poco mitómana, seguramente los familiares, mi entorno familiar más cercano, y si he de buscar uno político, pero también personal, un hombre que siempre ha sido para mí referente porque ha sabido aunar política y persona, Manuel Irujo.
¿Qué imagen cree que proyecta que no es real? Sí, siempre tengo la sensación de que parezco mucho más agresiva, seguramente por las intervenciones en tribuna, porque soy vehemente, de lo que, agresiva en las formas, quiero decir, más dura más de lo que realmente soy, que no lo soy nada. ¿Y dónde se ve cuando acabe esta legislatura? En Pamplona seguro, no me atrevo a aventurar más. ¿Le gustaría volver a ser presidenta? Pelearé clarísimamente porque un proyecto y las propuestas de Geroa Bai tengan toda la capacidad de influencia por delegación y por pasión de las personas que nos votan. Y por eso voy a pelear. Uxue Barcos, muchas gracias por habernos acompañado y suerte en lo que queda de legislatura. Muchísimas gracias, un placer. Uno de los trabajos que tiene que hacer el Parlamento antes de finalizar el año es la constitución de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas. Se encargará de otorgar ese reconocimiento, pero también de reparar a las personas que no hayan sido consideradas víctimas hasta ahora. El Parlamento tiene que elegir a 4 miembros. El plazo de presentación de candidaturas se ha ampliado para los grupos parlamentarios, pero también pueden presentar las entidades sociales de derechos humanos y memoria. En mayo de 2021, el Tribunal Constitucional avaló la Ley Navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha. Había sido recurrida por Partido Popular y Vox tras su aprobación en junio de 2019. Ahora la Comisión de Reconocimiento y Reparación será la encargada de valorar estas solicitudes presentadas y propondrá la admisión o la admisión de las solicitudes y la propuesta de declaración de la condición de víctima y, en su caso, las medidas de reparación. Esta comisión está pendiente de constituirse. Se hace necesario constituir la Comisión de Reconocimiento y Reparación que prevé esa propia ley para que esas víctimas realicen las solicitudes y puedan obtener una reparación, ¿no? La comisión, según establece esa ley, tendría 9 miembros. De esos 9 miembros, 4 corresponde designar al Parlamento de Navarra en pleno, y lo que ha hecho la Mesa y Junta de Portavoces esta semana es prorrogar un plazo, establecer un plazo hasta el próximo 5 de noviembre a las 2:30 para poder presentar candidaturas para esos 4 puestos de la Comisión de Reconocimiento y Reparación. Pueden presentar candidaturas tanto los grupos parlamentarios, y yo creo que esto es un punto que hay que destacar, como también las organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra en materia de memoria y derechos humanos. A partir de las candidaturas presentadas y en lo que atañe a los 4 puestos del Parlamento, la Mesa calificará que cumplen todas las condiciones y a partir de ahí será el Pleno de la Cámara el que por votación elegirá esos 4 representantes del Parlamento que junto con los 5 restantes conformarán esa comisión para pues poder analizar esas solicitudes y para poder declarar a esas víctimas y poder obtener, derivado de esa declaración, la reparación correspondiente. Un camino difícil el realizado hasta ahora para comenzar a desarrollar esta ley. Yo creo que es un paso más en la justicia, verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, ¿no? Que es un poco lo que las instituciones navarras, desde la creación de todas estas estructuras administrativas en la pasada legislatura, están intentando, ¿no? Que haya una política de víctimas integral y que realmente todo el que ha sufrido una situación de violencia injusta pues pueda ser reparado. El derecho a la eutanasia es ya una realidad aquí en Navarra. Cualquier ciudadano puede solicitar morir de manera asistida, pero el Departamento de Salud todavía no tiene constancia de que nadie lo haya hecho. Aunque en Navarra la ciudadanía ya puede solicitar la eutanasia, no nos consta que haya habido ninguna petición en este tema, que por otro lado es un tema que está sujeto a la más estricta confidencialidad. La consejera de Salud destaca que el apoyo de la sociedad a esta norma es una realidad. Pues en Navarra sí que hay 11.000 documentos de voluntades anticipadas, que es la tasa más alta de todo el Estado. Una vez puesta en marcha, se va a tratar de informar a la población y también se trabaja en la garantía de la confidencialidad de los profesionales sanitarios que se nieguen a aplicarla. El fin es garantizar la prestación a cada persona que lo solicite, pero la ley también establece el derecho de profesionales a la protección de sus datos y a la confidencialidad. El Partido Socialista celebra el paso firme, dicen, del Gobierno. El Gobierno de Navarra y el Departamento de Salud no va a permitir
que ningún navarro ni ninguna navarra alargue más su sufrimiento ni su dolor. Ya ha puesto en marcha todas las garantías jurídicas y sanitarias suficientes, tanto para la persona que lo solicite como para los profesionales sanitarios implicados. Algo que critica Navarra Suma. La coalición cree que se ha hecho de manera precipitada. 3 meses que no han sido ni de lejos suficientes para dar la formación a los profesionales antes de la aplicación de la ley. Nosotros no vamos a cesar esfuerzos por velar porque la eutanasia no se produzca como una alternativa a una ausencia real de apoyo de cuidados paliativos integrales. Al acompañamiento a los enfermos también se refería Geroa Bai, pero inciden, los cuidados paliativos no son suficientes. Cuidados paliativos es una respuesta increíblemente válida, pero no nos cubre todos y no es la única. Por su parte, EH Bildu teme que queden flecos por cerrar. No nos gustaría que acabase esta ley, lo mismo que acabó el derecho a la interrupción del embarazo, pues en un camino tortuoso que ha costado décadas poder encauzar. Y pide que se trabaje en rebajar la presión a los sanitarios. Unos profesionales que, dice Podemos, formación, formación, formación para tener un diálogo cercano y un diálogo absolutamente que garantice a las personas que podamos acceder en un momento dado a la eutanasia el mejor trato posible. Necesitan más ayuda y atención para implicarse con la ley. La Cámara Foral se compromete a defender los intereses de las personas mayores con motivo de la celebración de su día. Un acto en el que el presidente del Parlamento ha querido recordar a todas aquellas que han perdido la vida a causa del coronavirus. También se ha hecho énfasis en el valor que este colectivo aporta a la sociedad en forma de experiencia, actividad e ilusión, también en esa etapa de la vida. Sus representantes pedían en el atrio del Parlamento unas condiciones de vida dignas y espacio para ser escuchados.